Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a un nuevo libro. Hoy presentamos ¿Qué es la fe? Por R.C. Sproul. R.C. Sproul fue un teólogo y pastor muy reconocido en los Estados Unidos de América. Fue un excelente maestro, tenía clases increíbles de teología, de la historia de la Reforma, de las doctrinas de la gracia. Un excelente teólogo y por lo que se escucha de otros pastores y teólogos, él practicaba lo que enseñaba. Entonces era un hombre con mucha coherencia. Primero Dios, lo conoceré en el cielo porque no me tocó verlo físicamente. Sin más que decir, estoy muy emocionado de que conozcas este libro, ¿Qué es la fe? Por R.C. Sproul. Vamos a empezar. Capítulo 1. Una visión llena de esperanza. Cuando hablamos del cristianismo, es más probable que lo llamemos fe cristiana que religión cristiana. Esto es apropiado porque el concepto de fe es fundamental para el cristianismo, puesto que la fe es central para la perspectiva bíblica de la redención. No obstante, la fe es un concepto multifacético, por lo que aún muchos cristianos profesantes luchan por comprender su significado con exactitud. En este pequeño libro, quiero explorar la naturaleza de la fe tal como está definida en la Biblia. Nos enfocaremos en cómo la fe se relaciona con nuestra salvación y analizaremos los ingredientes necesarios de lo que llamamos fe salvadora. También veremos cómo la fe se relaciona con la razón y otros asuntos que hallamos en la Biblia sobre este concepto. La fe es la certeza de la espera. En la Biblia, la definición más fundacional para la fe se encuentra en Hebreos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Nota la distinción que hace el autor de Hebreos entre fe y esperanza. Estas ideas están conectadas íntimamente, pero aún así son distintas. De manera similar, Pablo escribe en 1 Corintios 13 acerca de la gran triada de virtudes cristianas, la fe, la esperanza y el amor. Este pasaje también revela que hay una distinción entre fe y esperanza. Antes de que exploremos el vínculo entre estos conceptos, quiero abordar la idea bíblica de esperanza, porque en el Nuevo Testamento la palabra esperanza funciona de una manera algo distinta a como se usa hoy en los países occidentales. Cuando usamos la palabra esperanza, generalmente nos referimos a un estado emocional de deseo en nuestro corazón con respecto a lo que nos gustaría que ocurriera en el futuro, pero de lo que no estamos seguros de que llegará a suceder. Puede que esperemos que nuestros equipos favoritos ganen un partido de fútbol o de básquetbol, pero puede que esa esperanza nunca se haga realidad. Por ejemplo, yo siempre he sido hincha de los Pittsburgh Steelers y regularmente espero que los Steelers ganen sus partidos de fútbol. Esta puede ser una esperanza vana y fútil, porque es cualquier cosa menos una certeza. Hay un tipo de esperanza que no nos avergüenza. Romanos 5:5. Pero a menudo yo temo que mis esperanzas por los Steelers podrían avergonzarme porque, aunque regularmente ganan torneos, ellos también pierden partidos. Sin embargo, cuando la Biblia habla de esperanza, no se refiere a un deseo por un resultado futuro que es incierto, sino más bien a un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. Basados en nuestra confianza en las promesas de Dios, podemos tener plena confianza del resultado. Cuando Dios le hace a su pueblo una promesa acerca del futuro y la iglesia, se aferra a ella. Se dice que esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Hebreos 6:19. Un ancla es lo que protege a un barco de quedar a la deriva sin rumbo en el mar. Las promesas de Dios para el mañana son hoy el ancla de los creyentes. Cuando la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1, habla de algo que tiene peso o que tiene importancia, algo de muchísimo valor. La conclusión es que la fe comunica la esencia de la esperanza. En un sentido real, la esperanza es fe que mira hacia el futuro. La palabra fe lleva consigo un fuerte elemento de confianza. Si mi esperanza se basa en algo que Dios ha dicho que sucederá en el futuro, la esperanza que tengo en esa promesa futura encuentra su sustancia a partir de mi seguridad y confianza en aquel que hace la promesa.
Puedo tener esperanza porque tengo fe en Dios. Puesto que puedo confiar en la promesa de Dios para el mañana, mi esperanza tiene certeza. Mi esperanza no es solo una quimera, una fantasía o la proyección de mis deseos basada en sueños vanos. Más bien, se basa en algo sustancial. La fe es la convicción de lo que no se ve. La definición de la fe continúa. La fe es la convicción de lo que no se ve. El autor usa una referencia a uno de los sentidos del cuerpo humano, por medio del cual adquirimos conocimiento, el sentido de la vista. Hoy existe un dicho popular: ver para creer. De manera similar, a la gente de Missouri le gusta decir: muéstrame. Esta actitud no se opone a la fe bíblica porque el Nuevo Testamento nos llama a poner nuestra confianza en el Evangelio, no sobre la base de algún salto irracional hacia la oscuridad, sino sobre la base del testimonio de testigos oculares que reportan lo que vieron en las Escrituras. Pensemos, por ejemplo, en el testimonio apostólico de Pedro. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. 2 Pedro 1:16. Asimismo, cuando Lucas comienza su evangelio, se dirige a Teófilo y le dice: también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Lucas 1:3. Él está hablando de las cosas que ha corroborado a través de testigos oculares. De igual modo, cuando Pablo defiende su confianza en la resurrección en 1 Corintios 15, apela a los testigos oculares del Cristo resucitado: Cefas, los 12, los 500, Jacobo y todos los apóstoles. Luego escribe: y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Es como si Pablo estuviera diciendo: creo en la resurrección porque muchos testigos oculares vieron a Cristo resucitado y yo mismo lo vi. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento hay un vínculo entre fe y vista, y no obstante, el autor de Hebreos describe la fe como la convicción de lo que no se ve. Quizá esa sea la razón por la que algunos aducen que hay un fundamento bíblico para considerar la fe ciega como virtuosa. Después de todo, si uno no puede ver, se dice que uno está ciego. Entonces, si la fe es la convicción de lo que no se ve, eso debe significar que la fe de la que habla el autor es una fe ciega. No puedo pensar en nada que esté más lejos del significado de Hebreos 11:1-2 que la fe ciega. Quienes promueven la fe ciega dicen: creemos lo que creemos sin razón alguna. Es algo totalmente arbitrario. La idea es que hay algún tipo de virtud en cerrar los ojos, respirar profundo y desear con todas nuestras fuerzas que algo sea verdad y luego decir: es verdad. Eso es ridículo, no fe. La Biblia nunca declara que debemos saltar a la oscuridad. De hecho, el mandato bíblico es que las personas salgan de la oscuridad a la luz. Juan 3:19. La fe no es ciega en el sentido de ser arbitraria, caprichosa o una mera expresión de deseos humanos. Si ese fuera el caso, ¿por qué el autor de Hebreos diría que la fe es la convicción de lo que no se ve? Cuando la fe está vinculada a la esperanza, se la sitúa en el marco temporal del futuro. Y si hay algo que yo no puedo ver por completo, es el mañana. Ninguno de nosotros ha experimentado aún el mañana. Como dije anteriormente, he esperado que los Pittsburgh Steelers ganen sus partidos de fútbol, pero no puedo saber de antemano si eso va a ocurrir o no. Sin embargo, Hebreos dice que la fe es la convicción o prueba de lo que no se ve. La prueba es tangible. La evidencia es algo que podemos conocer a través de nuestros 5 sentidos. La evidencia es lo que la policía investiga y trata de reunir en una escena del crimen. Huellas dactilares, indicios de restos de pólvora, prendas abandonadas y cosas por el estilo.
Todas estas cosas son visibles y apuntan más allá de ellas mismas a alguna verdad importante. Es por eso que la gente analiza las pruebas. La idea es la siguiente: yo no sé qué traerá el mañana, pero sé que Dios sabe qué traerá el mañana. Entonces, si Dios promete que el mañana traerá algo, y si confío en Dios para el mañana, tengo fe en algo que aún no he visto. Esa fe sirve como evidencia o convicción porque su objeto es Dios. Yo lo conozco, Él tiene un historial, es infalible y nunca miente. Dios lo sabe todo y es perfecto en todo lo que comunica, así que si Dios me dice que algo va a suceder mañana, yo lo creo aún cuando todavía no lo he visto. Eso no es credulidad o irracionalidad. Por el contrario, sería irracional no creer en lo que Dios dice respecto a algún acontecimiento futuro. ¿Qué dice Dios acerca del futuro? Él no solo nos revela sucesos del mañana que aún no hemos visto, sino que también nos revela mucho acerca del ámbito sobrenatural que nuestros ojos no pueden penetrar. No podemos ver ángeles en este momento, no podemos ver el cielo, pero Dios nos revela la existencia de esas cosas y por fe vemos que ellas tienen sustancia porque Dios es creíble. La fe es creerle a Dios. Cuando Dios vino a Abraham, a quien se le conoce como el Padre de los fieles, Romanos 4:16, le habló sobre el futuro. Dios le dijo: vete a tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1-3. Abraham le creyó a Dios. Él partió, sin saber a dónde iba, viajando a un país y a un futuro que nunca había visto. El Nuevo Testamento nos dice que esperaba la ciudad que no tiene cimientos, cuyo arquitecto constructor es Dios. Hebreos 11:10. Abraham no era un explorador en busca de un tesoro escondido del que oyó por una leyenda acerca de un botín pirata oculto en una caverna en algún sitio. Abraham buscaba un lugar porque Dios le había dicho que le iba a mostrar ese lugar. Él confió en Dios respecto a lo que aún no había visto, y al hacerlo se convirtió en el padre de la fe. Al igual que Abraham, somos peregrinos de paso en este mundo, buscando aquella patria celestial, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No hemos visto esa ciudad, pero sabemos que existe, y la evidencia de ello es la confianza que tenemos en aquel que promete llevarlo a cabo. En esencia, la fe es lo siguiente: no es creer en Dios, es creerle a Dios. La vida cristiana se trata de creerle a Dios, se trata de vivir por cada palabra que sale de su boca. Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4. Se trata de seguirlo a lugares donde nunca hemos estado, a situaciones que nunca hemos experimentado, a países que nunca hemos visto, porque sabemos quién es Él. Esa es la clase de fe que la Biblia, en un sentido, llama fe como un niño. No es fe infantil, sino como de un niño. Cuando éramos pequeños teníamos poco conocimiento acerca de lo que era seguro o peligroso. Tomábamos la mano de nuestro papá o mamá y nos llevaban por la calle. Cuando llegábamos a una esquina no sabíamos la diferencia entre una luz roja y una verde, pero ellos nos guiaban. Cuando ellos se detenían, nos deteníamos nosotros. Cuando se bajaban de la banqueta y cruzaban la calle, lo hacíamos también. Confiábamos en nuestros padres porque estábamos bajo su cuidado. Es triste decirlo, pero hay padres tan corruptos que destruyen la confianza que sus hijos pequeños ponen en ellos. Estos padres golpean a sus hijos y a veces incluso los matan. Sin embargo, la confianza de un niño en su mamá y papá en la mayoría de los casos no es algo irracional. Por analogía, somos llamados a confiar en Dios, a conocer que Él está pendiente de nosotros. Él no nos va a llevar al desastre. La fe como de un niño confía en el carácter de Dios, quien nos considera como sus hijos.
El peregrinaje de la vida cristiana es un peregrinaje de fe. Empieza cuando Dios crea fe en nuestros corazones. En la primera etapa de nuestra experiencia cristiana abrazamos a Cristo y confiamos en Él para nuestra redención, pero todo el peregrinaje del cristiano está arraigado y cimentado en esa seguridad, en esa confianza. Todo el proceso está definido por el vivir por fe. Colosenses 2:6. Esa es la razón por la que Dios le dijo al profeta Habacuc: el justo por la fe vivirá. Habacuc estaba perplejo debido a que Dios permitiría que su pueblo elegido fuese derrotado por una nación pagana y fuese puesto en un estado de opresión. Habacuc dijo que subiría a su torre de vigilancia y esperaría a que Dios mismo se pronunciara. Él escribe esto: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Entonces el Señor respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:1-4. Esta supuesta declaración inofensiva, el justo por su fe vivirá, se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas y Hebreos. Es un motivo central en los escritos de Pablo. Esta frase significa que Dios se complace cuando su pueblo vive confiando en Él. Es como si Dios le dijera a Habacuc: responderé a tu pregunta, pero no responderé inmediatamente. Debes esperar. Pero mientras esperas, recuerda que la respuesta llegará con toda seguridad. Luego hace un contraste entre la persona orgullosa, que no es recta, que vive según la vista, según lo que tiene inmediatamente frente a él. No tiene tiempo para confiar en las promesas invisibles de Dios. En un marcado contraste están los hombres de fe. Aun cuando las promesas de Dios se tarden, ellos están seguros de que se cumplirán. Y a los ojos de Dios, la persona justa es la que vive por fe. Esta expresión, el justo por su fe vivirá, es explicada por Jesús en su conflicto con Satanás en el desierto, cuando Jesús le recuerda al diablo que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Decir que vivimos de todas las palabras que Dios habla es lo mismo que decir que vivimos por fe. Le tomamos la palabra a Dios, le confiamos nuestra vida, en cuerpo y alma, a Él, a su sistema de valores, a su estructura y a su palabra. Fe y evidencia. Mientras continúa desarrollando el significado de la fe, el autor de Hebreos vuelve nuestra atención hacia una de las vistas más asombrosas que nuestros ojos pueden contemplar: el universo en que vivimos. Leemos: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11:3. Esa es una oración algo complicada, pero nota que el origen divino de la creación es abrazado por un acto de fe, no un acto de credulidad. Muchos piensan hoy que el conflicto entre ciencia y religión es un conflicto entre razón e irracionalidad, pero la Biblia no nos llama a creer en el acto divino de la creación simplemente a través de un salto de fe o mediante la crucifixión del intelecto, y así ignorar lo que la razón puede enseñarnos. Los grandes teólogos de la historia de la Iglesia, personas como Agustín y Tomás de Aquino, por ejemplo, hicieron una distinción entre la fe y la razón, pero insistieron en que lo que se abraza por fe nunca es irracional. La fe y la razón tampoco son antitéticas. Tanto Agustín como Aquino creían que toda verdad es verdad de Dios y que todas las verdades convergen al final. Dios revela su verdad no solo a través de la Biblia, sino también a través de lo que llamamos revelación natural. Génesis 1-2
nos muestra que Dios es el creador de todas las cosas, pero también los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. En su epístola a los Romanos, Pablo nos dice que los atributos invisibles de Dios son invisibles en el sentido de que no podemos verlos. Pueden percibirse a través de las cosas creadas. Romanos 1:20. En otras palabras, un conocimiento del Dios invisible nos es revelado a través de lo que es visible. La creación misma grita de la realidad del Creador. Por lo tanto, no debería haber conflicto en nuestra comprensión de la naturaleza del universo y nuestra comprensión del origen del universo, el cual nadie ha visto. Hace muchos años, intercambié cartas con el Dr. Carl Sagan, el difunto astrónomo y astrofísico, cuando ambos respondimos a una publicación sobre aspectos de teología y cosmogonía filosófica. Hablamos acerca de la teoría del Big Bang que él respaldaba. Sagan decía que mediante instrumentos científicos ahora podemos retroceder hasta el primer nanosegundo del momento del Big Bang, o la gran explosión. Yo respondí, bueno, vamos antes de eso. ¿Qué había, a su juicio, antes de la explosión? Usted ha dicho que había una concentración completa de toda la materia y la energía en un punto infinitesimal de singularidad, un punto que había estado en un estado de organización e inercia por la eternidad, pero que repentinamente, ¡puf!, decidió explotar. Quiero saber quién la movió. Quiero saber qué fuerza exterior perturbó su inercia. Él dijo, bueno, no podemos ir allá, no necesitamos ir allá. Yo le dije, sí, realmente necesitamos ir allá, porque si usted asume que el Big Bang ocurrió por casualidad, está hablando de magia, no de ciencia. El punto es que ningún científico estuvo presente como observador de ese acontecimiento. No hubo testigos oculares de la creación. Así que llegamos al origen del universo mediante una especie de deducción a partir de lo que vemos o miramos, la revelación sobrenatural que Dios nos ha entregado, que antecede al universo material tal como lo conocemos. Yo creo que por ambos caminos llegamos a la misma conclusión. Hebreos nos dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Eso es como decir, las cosas que se ven no provienen de cosas las cosas que se ven no provienen de cosas visibles. En algún punto en el análisis científico, mientras razonamos hacia atrás a partir de lo que se ve, enfrentamos la necesidad causal de una causa no vista, invisible, y que no es física para lo que se ve. Esa es la razón por la que históricamente los teólogos cristianos han hablado de creación ex nihilo, creación de la nada. Desde luego, eso no significa que no hubiera nada involucrado, porque Dios es un algo y no una nada. Un ser eterno y autoexistente fue la causa eficiente del universo. Él lo trajo a existencia. La idea detrás de la frase ex nihilo es simplemente que Dios no solo reacomodó o remodeló materia preexistente, tal como un alfarero modela arcilla para formar una bella vasija. En lugar de eso, Dios trajo a existencia el mundo físico a partir de la nada. Si Dios le hubiese dado existencia al mundo a partir de materia preexistente, esa materia hubiese requerido una causa material, y ese material mismo, a su vez, habría requerido una causa material, y así sucesivamente, yendo para atrás por toda la eternidad, lo cual es absurdo. No, lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por eso, cuando Hebreos 11:3 dice que entendemos la creación por fe, significa que debemos confiar en la palabra de Dios en ese punto. Nosotros no estuvimos ahí al momento de la creación, pero Dios estuvo y nos ha hecho un recuento del suceso. Él dice algo como esto: así es como sucedió. Yo ordené que el universo existiera. Yo soy el que soy. Tengo el poder de ser por mí mismo. Soy eterno. Soy el autor de la existencia no eterna de un universo finito. Este llegó a existir por medio de mi poder creador. Yo dije que haya luz y hubo luz. Confiamos en la palabra de Dios para entender que el mundo en el que vivimos fue diseñado, modelado y creado por la palabra de Dios.
de manera que las cosas que se ven no fueron hechas de lo que era o es visible. Hoy no podemos encontrar nada en el universo que en sí mismo tenga poder suficiente para dar cuenta de su propia existencia. De hecho, mientras más lo analizamos, más finito y contingente manifiesta ser. Y así terminamos nuestra lectura nueva de hoy. ¿Qué es la fe? Por R.C. Sproul. Me encantó esa diferencia de esperanza y fe. Yo siempre pensé que eran sinónimos, pero ahora me gusta esa diferencia. La razón por la que podemos tener fe en una esperanza es porque Dios la ha declarado. Debido a que Dios es un ser que no puede fallar, que es necesario para este universo, significa que todo lo que Él declare que va a suceder, va a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de que Él nunca se equivoca, nunca falla, es perfecto y es el creador de todo, sin equivocación. Por lo tanto, es digno de nuestra confianza. Es la fuente más confiable que tenemos en todo el mundo. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.